En este curso 100% gratis te enseño a hacer tu página web con tienda en línea, pero con un diseño muy profesional y atractivo para tus clientes, como el que ves ahora mismo en pantalla, con carrito de compras, pero que también cuando tus clientes entren a tu sitio en línea sientan la seguridad y confianza de poder comprarte tus productos sin ningún problema. Si quieres aprender cómo hacerlo con este método, que es muy fácil y sencillo de implementar, comenzamos. Y lo primero que tú necesitas para iniciar es adquirir un hosting y un dominio. Recuerda que el hosting es el espacio en internet donde se guarda tu página web para que esté disponible 24/7 para tus clientes, y el dominio pues prácticamente es el nombre de tu marca. Por ejemplo, andresvalenzuela.com, cafetería.com, tunegocio.com, etcétera. Personalmente yo te recomiendo el mejor hosting del mercado porque tiene un precio muy barato y además es de muy buena calidad. Se llama HostGator y es el que ves en pantalla. Te voy a estar regalando un cupón de descuento que puedes aprovechar. Te lo dejo en el primer comentario y descripción de este video. En cuanto le des clic te manda a la página principal. Aquí debes de seleccionar un plan. Yo te recomiendo, si estás comenzando, el plan personal. Dale clic contratar ahora, déjalo en 3 años porque te ahorras la mayor cantidad de dinero. Clic abajo, ir al carrito, y recuerda que HostGator te va a estar regalando un año de dominio completamente gratis. Aquí escribes el nombre del dominio que tú quieres registrar, después dale clic a esta lupa de color azul. Esto es para verificar que el dominio esté disponible y lo podamos registrar. Te tiene que aparecer así: dominio disponible, dominio gratis. Dale clic abajo, adicionar dominio, y a tu derecha, como puedes ver, está el cupón que te están aplicando 100% real. Después dale clic a continuar con la identificación. En este caso no se ve porque lo estoy tapando, pero a ti te va a aparecer esa parte. Aquí tienes que rellenar estos datos para abrir tu cuenta en HostGator. También palomeamos esta parte y dale clic a crear una cuenta. Después HostGator te va a estar pidiendo otros datos, es importante que los ingreses, y a lo último te va a estar mandando a que tú hagas tu pago. Tú puedes seleccionar cualquier medio de pago que a ti te guste y aquí rellena los datos, y por último dale clic a finalizar compra para que ya se pueda hacer tu pago. Una vez que ya se haya hecho tu pago, nos vamos al panel de control en el país en el que tú te encuentres. En mi caso estoy en México y aquí tenemos este icono de persona. Vamos a darle clic, tenemos esto que dice portal de cliente, dale clic en entrar. Una vez estando dentro del panel de control, amigos, aquí nos va a estar apareciendo el dominio que hemos comprado. En mi caso yo tengo este mrandres.com, y de nuestro lado derecho tenemos el botón cPanel. Vamos a darle clic, se nos va a abrir otra ventana, y aquí en esta ventana de nuestro lado derecho tienes el botón WordPress Manager. Si no te aparece aquí, tienes que buscarlo acá. Simplemente bajamos donde dice software, aquí lo tenemos, WordPress Manager. Vamos a darle clic, después te aparece gestión de WordPress, clic en instalar, nos manda aquí al formulario de instalación, no movemos nada aquí. Configuración del sitio, el nombre del sitio, nombre de tu marca o tu negocio, descripción del sitio, a qué se dedica tu marca o tu negocio, de forma resumida. El usuario puedes agregar el que tú quieras, esto es para acceder a tu panel de administración de WordPress. También la contraseña, e incluso aquí puedes darle clic a esta llave para que el sistema te asigne una. El correo también es importante que ingreses uno porque allí te mandan toda la información de tu WordPress. Lo que es el idioma, ponemos español y ya no movemos nada, nos vamos hasta abajo, dale clic al botón instalar y como puedes ver aquí te aparece en blanco, solamente sube acá y acá dice comprobando los datos, se está instalando. Listo, amigos, acá nos aparecen dos cosas y tenemos que darle clic a esta que dice admin URL y nos va a mandar a otra página, pero ya con WordPress instalado. En este caso ya tenemos instalado WordPress en nuestro hosting. Te aparece este mensaje, dale clic a activar SSL, lo demás lo vamos a tachar y listo, amigos, ya tenemos prácticamente el 50% hecho. Ahora vamos a instalar el tema. De tu lado izquierdo dale clic a apariencia, después añadir nuevo tema, después acá subir tema y tienes esto que dice seleccionar archivo. Recuerda que yo te estaré dejando una herramienta que lleva por nombre plantilla, entonces es importante
que ahora vayas y lo revises, lo tienes en el primer comentario y descripción de este video. Te va a estar mandando a una carpeta de Google Drive como lo que ves ahora en pantalla, y solamente darle clic al botón de descargar. Una vez que se descargue es importante que lo puedas ubicar donde se descargó, porque ahora mismo lo vamos a estar utilizando. Dale clic a seleccionar archivo, en mi caso aquí lo tengo, plantilla. Dale clic a abrir, después instalar ahora. Y ahí, como puedes ver, se está instalando, aunque no aparezca nada, solamente tenemos que esperar a que se instale. Listo amigos, te va a aparecer el tema, se ha instalado correctamente. Vamos a darle clic a activar, vamos a esperar un ratito y nos manda a esta ventana de Welcome. Y después de nuestro lado izquierdo tenemos el botón Preview Website, vas a darle clic y como puedes ver amigos, aquí vienen más de 700 plantillas que nosotros podemos instalar. Lo más importante es que aquí tienes esto que dice WooCommerce. Este apartado son para las tiendas en líneas. Como puedes ver, hay 57 plantillas para crear tu tienda en línea. En tan solo unos minutos vas a tener ya un diseño muy profesional. Vas a darle clic y aquí nos van a estar apareciendo las plantillas de tienda en línea que hay disponible. Como puedes ver, tienen bastantes diseños, todos con un diseño profesional. Por ejemplo, si tú quisieras ver cómo se ve instalada ya esta plantilla, dale clic a este ojo y aquí te va a estar mostrando cómo se vería ya si tú instalas esa plantilla. Como puedes ver, mira el diseño tan profesional que, siéndote muy sincero, pues ya lo puedes tener en unos minutos. Entonces aquí pues todo esto lo podemos modificar. Aquí donde dice Shop, si le damos clic, aquí tú puedes obviamente agregar tus productos, etcétera. Si quisiéramos ver por ejemplo otra plantilla, supongamos esta de aquí, igual le damos clic al ojito y acá nos van a estar apareciendo ya lo que es cómo se vería la plantilla. Como puedes ver, igual tiene un diseño muy profesional. Esto es para ropa de bebés, zapatitos de bebés, y aquí las personas pues pueden comprar lo que serían sus productos. Como puedes ver, si tú tienes por ejemplo una tienda en línea que vende ropa de bebé o cualquier otro tipo de ropa, tú lo puedes adaptar a tu marca o tu empresa. Eso es lo interesante de aquí, pero el diseño como tal ya lo vas a tener hecho. Entonces supongamos que queramos nosotros aquí instalar esta plantilla. Lo único que tú tienes que hacer es darle clic aquí en este botón que dice seleccionar. Aquí yo te recomiendo vBuilder, después darle clic a Nets, después Nets, y aquí en Start Installation no muevas nada y dale clic en Skip. Y ahí, como puedes ver, se está instalando. Solamente vamos a esperar un ratito y listo, ya se ha instalado la plantilla. Tienes el botón que dice checar tu página web, dale clic y como puedes ver amigos, ya tenemos prácticamente un diseño profesional en nuestro hosting. Si las personas entran a tu dominio, en este caso el mío se llama mrandres.com, ya van a estar viendo este diseño muy profesional. Ahora lo que queda es que tú comiences a agregar tus propios productos, comiences a modificar toda la información que hay aquí, ingresar lo que es tu logo, etcétera. Y para hacer esto, simplemente aquí en esta página, si tú por ejemplo quieres comenzar a editar lo que es el logo, dale clic a este botón que dice editar con vBuilder. Y aquí se te va a abrir lo que ya es el editor. Aquí tú puedes modificar toda esta parte. Por ejemplo, en nuestro lado izquierdo tenemos este mundo. Si tú le das clic, tienes esto que dice global. Dale clic, tenemos el apartado de logo y aquí tú puedes poner tu propio logo. Si tú le das clic en Browse, aquí seleccionar archivo, puedes seleccionar un logo de tu computadora para subirlo y ya ponerlo en tu página web. Recuerda que cualquier modificación que tú hagas le tienes que dar clic a este botón verde que dice Update para que se puedan guardar los cambios. Entonces, como puedes ver, igual acá si tú quieres agregar tus redes sociales, cambiar los colores, absolutamente todo lo puedes modificar. Si tú le das clic a este botón que dice V, vas a darle clic, te manda ya aquí a nuestro panel de WordPress. Y para agregar productos, recuerda que aquí de tu lado izquierdo tienes esto que dice WooCommerce. Si tú le das clic, desde aquí vas a poder agregar tus propios productos. En este caso aquí tienes esto de te damos la bienvenida, pero yo te recomiendo aquí tienes esto que dice saltar configuración, dale clic y aquí ya puedes tú modificar todo. Aquí en este caso te pide en qué país estás. Aquí le voy a poner México, ir a mi tienda, ahí está cargando, entonces solamente vamos a esperar. Pero te digo, desde aquí gestionas todo lo que es la tienda. Y aquí amigos, este se llama WooCommerce, que viene siendo prácticamente en donde tú puedes ver todo lo que hay en tu tienda en línea. De hecho, acá cada que te hagan un pedido tienes esto que dice pedidos,
clientes, informes, y aquí tenemos este apartado que dice productos. Si tú le das clic aquí, vas a ver los productos que hay en este momento. Como puedes ver, están todos estos productos, que es lo que se instaló de ejemplo, entonces tú te puedes guiar. Si tú quieres agregar un nuevo producto, tú simplemente le das clic aquí, añadir nuevo, y ya puedes comenzar a agregar un producto desde cero. Entonces acá te pide el nombre del producto, ahí le podemos poner cualquier nombre, descripción del producto, en qué categoría está ese producto, y simplemente acá tú puedes dar de alta ya el producto para que después te pueda aparecer en el catálogo de producto, las personas lo puedan comprar. Entonces así es como funciona. Tuve un problemita ahí con mi cámara, amigos, pero ya estoy de regreso. Entonces, amigos, ya ahora prácticamente tú tienes ya el 90% hecho. Lo único que te queda hacer es agregar tus productos. Recuerda, como yo te he enseñado, que lo puedes agregar desde este menú, y también si quieres cambiar los colores, también el logo, obviamente modificar todos los aspectos esenciales ya de tu tienda en línea, lo puedes hacer sin ningún problema con este editor que ya hemos visto. Y como pudiste ver, es muy fácil y muy sencillo. Ya prácticamente tienes la estructura hecha. Ahora lo único que queda pues es darle ese estilo de tu propia marca o de tu propia empresa. Y bueno, amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Si tienes alguna duda, escríbela ahora mismo para poder ayudarte. También tienes mi cuenta de Instagram por si quieres contactarme o también hacerme preguntas, lo puedes hacer también desde allí. Recuerda que tienes el cupón de descuento para HostGator, que te lo dejo en el primer comentario y descripción de este video. Mi nombre es Andrés Valenzuela y te veo en el próximo video.